Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén bien. Si nos podemos mutear así, nos escuchamos. Vamos a dar el tema y a presentar el tema de hoy y después, al final, se pueden desmutear para hacer las preguntas y vamos de ese modo avanzando. Primero hago la exposición y si les parece, después reservamos unos minutos para las preguntas. Esta es la primera clase de la parte especial de los contratos que tratamos de seguir la línea y profundizar la línea que ustedes pueden encontrar en los videos que en su momento creo que están a disposición. Entonces, retomando desde esa lógica y como como primera clase es primero un poco metodológica, y es invitarlos a ustedes a tener un método de estudio de esta particular parte de los contratos. Parte general de los contratos, nosotros estudiamos los elementos de los contratos y las vicisitudes principales de los contratos. ¿Qué quiero decir esto? Elementos de los contratos tenemos los sujetos, las partes, su capacidad. En términos generales, hablamos de los objetos, del objeto del contrato, es decir, del contenido del contrato, de la causa, de la razón del contrato, y después, cuando digo sus vicisitudes, ahí estudiamos varias cosas. Entonces estudiamos, por ejemplo, el efecto que tienen los contratos entre las partes, estudiamos lo relativo a la resolución de los contratos, a la resolución por incumplimiento, a la rescisión del contrato o a la revocación de los contratos. Cuando decimos vicisitudes, son lo que le puede pasar a un vínculo que en principio se sostiene en el tiempo. ¿Y cómo termina? Básicamente eso fue la parte general. Ahora, en la parte especial, vamos a ver el comportamiento de cada figura contractual. Ahora bien, ustedes, si miran bien los textos, si miran bien el Código Civil y Comercial, que es el primer texto que deben tener a la vista, van a encontrarse una dinámica que se repite en la mayoría de los contratos. Se repite en la mayoría de los contratos, en la mayoría de las figuras contractuales que vamos a estudiar en la parte especial. Y es el concepto del contrato que están viendo y después las principales obligaciones y derechos que tienen las partes en ese contrato. En general, en la definición del contrato, hay una descripción de ese contrato, de esa figura contractual. Entonces, a partir de ahí, se lo tipifica, es decir, se lo determina en su extensión, que es esto, y después se fijan los derechos y deberes de las partes que terminan de darle la fisonomía a esa figura contractual. En general, después encontramos las normas que hablan también de las vicisitudes de ese especial contrato. Entonces, esa dinámica a ustedes, ¿por qué les digo esto y empiezo por acá? Para ser bien prácticos, a ustedes les conviene encontrar esa dinámica y esa lógica para hacerse sus cuadros, ¿no es cierto?, en donde ustedes puedan graficar cómo juega cada uno de los contratos, porque y del modo que se los planteo, porque ese modo es como más fácilmente van a fijar los conocimientos relacionados con la materia. Ahora bien, algo que me parece vital para también terminar de entender la dinámica y cómo ustedes estudiarla. ¿Qué es un tipo contractual? Cuando digo un tipo contractual, digo compraventa, digo donación, digo permuta, todos los contratos que ustedes tienen por estudiar. Cada contrato. ¿Qué es un tipo contractual? Un tipo contractual, ya sabemos que es un contrato, ya sabemos que responde al género contrato. Ahora bien, el contrato compraventa es un contrato especial dentro del género contratos. Ajá. ¿Y qué tiene de especial cada uno de esos contratos? Que son distintos modelos de negocios. Los contratos son negocios. Se trata de negocios. Cuando digo negocio, lo digo en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido del negocio jurídico y también del negocio económico. Porque comprar y vender significa, la gente se gana la vida comprando y vendiendo. Entonces, son formas del negocio y alquilando, locación también. Y la locación de obra también. Son diferentes formas
de negociar jurídica y económicamente. Si nosotros hablamos de la negociación jurídica y económica, aparecen entonces el concepto de contrato. No es un concepto abstracto, no es un concepto teórico, no es un concepto creado en un laboratorio, es un concepto que viene de la práctica, es un concepto que viene de la práctica. Ahora vamos a ver, vamos a ir a cada detalle, vamos a poner ejemplos para que ustedes lo puedan entender mejor. Pero es clave que ustedes comprendan cuál es la dinámica que están estudiando, porque es una dinámica precisamente muy dinámica, soy repetitivo adrede, es una dinámica, muy fluyente, que tiene una actividad muy de los sujetos que va por debajo, que es muy intensa en términos de determinar los derechos y obligaciones de las partes. Ahora bien, yo sé que ustedes entienden qué son los derechos y obligaciones de las partes, porque vienen estudiando Derecho y ya están mínimo en tercer año de la facultad de cursar y hablar sobre derechos y obligaciones de un individuo en distintos aspectos de la vida. En este caso el contractual. Pero ustedes tienen que verlo desde otra perspectiva acá en contratos. Y es una perspectiva también más práctica y que tiene que ver con que a cada obligación en realidad le responde a un riesgo del contrato. Si yo les digo a ustedes el contrato típico, el contrato de locación de cosas, contrato de locación de cosas para vivienda, supongamos. Entonces vamos al contrato de locación de cosa inmueble. ¿Cuál es el principal riesgo que tiene el locador? Locador, el propietario, que da en locación. Lo que llamamos habitualmente el inquilino, locatario. ¿Cuál es el principal riesgo que asume el locador? Que el locador da una cosa para que otro la use y el riesgo que tiene es que el locatario no le pague. Entonces, vamos a ver una serie de obligaciones de parte del locatario de pagar el arriendo, o la locación, o el precio de la locación, o el alquiler. Pero también vamos a ver normas que refuerzan, escuchen, refuerzan esta obligación y que refuerzan los derechos del locador para el caso de que el locatario no cumpla. Entonces, ¿por qué? Porque es un riesgo típico del contrato. Entonces aparece, por ejemplo, el concepto de la garantía. Entonces, tiene que dar garantía el locatario. ¿Y por qué tiene que dar garantía el locatario? Porque se presume que si está alquilando un inmueble es porque no tiene el propio. Si alguien no tiene un inmueble, bueno, es que tiene una potencia o solvencia patrimonial discutible, porque no tiene un bien sobre cuál ejecutar la deuda, ejecutar la obligación. Entonces hay un problema de solvencia y puede ser que entonces ponga en riesgo el pago del arriendo. ¿Lo ven? Entonces, si ustedes miran el contrato de locación desde esta perspectiva, hay un esfuerzo para garantizarle al locador el pago de ese régimen, de ese precio locativo. Si, estoy poniendo un ejemplo, también cuando vemos el plazo mínimo de la locación, que tiene que ser de 3 años, conforme al régimen actual, vigente, modificado el año pasado, ojo, si tenemos eso presente, esa garantía de plazo mínimo es un refuerzo de la obligación del locador de permitirle al locatario el uso de la cosa por un plazo determinado que no puede ser, insisto, menor a 3 años. Ahí está reforzando la garantía de dejarlo, si lo está usando para vivienda, de darle una cierta continuidad en la locación y que no pueda, en tanto cumpla con el contrato, no pueda cortar o finiquitar antes esa relación. Quiero decirles que cuando nosotros estudiamos entonces la parte especial de los contratos, lo que estamos estudiando es los riesgos típicos que tiene cada figura contractual y le estamos poniendo obligaciones a una y otra parte para compensar esos riesgos. Y en esos riesgos que, como acabo de ejemplificar, porque puse un ejemplo a favor del locador y un ejemplo a favor del locatario, tratan de ser, ¿qué? Equilibrados. Es decir, hay un equilibrio, ¿no es cierto? En las prestaciones hay un equilibrio en los derechos y obligaciones de una de las partes que responde a una figura contractual determinada. Ahora fíjense que equilibrio no significa siempre paridad. Si yo miro otros contratos,
por ejemplo, el contrato de mandato. ¿Qué es un contrato de mandato? Alguien, el mandante, le da poder de representación a otro, que llamamos mandatario, para que haga algo en su nombre. Que haga algo en su nombre. Entonces, por ejemplo, le podemos dar un poder a un abogado para que nos defienda en un juicio. Le apoderamos a un profesional del derecho para que nos represente y nos defienda en un juicio. Bien. O le podemos dar poder a alguien simplemente para que nos administre determinada propiedad o determinada emprendimiento comercial o lo que fuese. Le damos un encargo a alguien para que haga cosas en interés mío. Es decir, el mandante confiere un poder a otro para que haga cosas en interés propio del mandante. Mandante y mandatario. Como ustedes pueden apreciar, el mandato es un contrato que se basa en la confianza. Si yo le doy a Yamila un mandato, es porque tengo una especial confianza en Yamila. Si por lo que fuese le pierdo la confianza, yo tengo que tener la posibilidad de rápidamente ponerle fin a esa autorización y mandato que le di a Yamila. No importa la causa. A mí me parece que las razones por las cuales la apoderé en su momento hoy ya no están presentes y ese mandato se tiene que finiquitar. Eso responde a una lógica del contrato, a la razón del contrato. Entonces, naturalmente, la ley le da la posibilidad al mandante de revocar en cualquier momento el mandato, ese apoderamiento. Forma parte de las normas propias y del riesgo propio que tiene ese contrato. Forma parte de la lógica que tiene ese contrato. Apodero a alguien, autorizo a alguien a actuar en mi nombre en tanto me convenga, me parezca que está bien o me sirva. Cuando me deja de servir, automáticamente lo puedo dejar de hacer, sin ningún problema y sin ninguna consecuencia extra. Esa lógica responde a la lógica del negocio que está allí debajo. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Vuelvo al principio de lo que charlábamos antes. Ustedes no pueden estudiar cada una de las figuras contractuales que están en el Código Civil y Comercial si no entienden cuál es la razón y la lógica que está debajo de ese contrato. Básicamente. En su momento, cuando estudiamos obligaciones, nosotros estudiábamos que la prestación de las obligaciones era un dar, un hacer o un no hacer. Nosotros decíamos que el contenido de la obligación es la prestación que permite, ¿no es cierto?, a otro obtener un interés, al acreedor tener un interés o satisfacer un interés a partir de lo que uno puede hacer, de lo que uno se abstiene de hacer, pudiéndolo hacer, o de lo que uno da. Las prestaciones contractuales no se alejan mucho de esto. Siempre hay un dar, siempre hay un hacer o hay un no hacer. Porque un contrato está formado, un contrato genera obligaciones, las obligaciones son el núcleo del contrato y las obligaciones a su turno son en estos tres tipos de prestaciones. Con lo cual, entre el contrato y un hacer, un no hacer o un dar, se resuelve todo el problema contractual. Pero acá hay matices. Porque, por ejemplo, el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es el intercambio de precio por cosa. Es decir, doy una cosa a cambio de un precio. Sencillito. Precio por cosa. Muy bien. ¿Y la locación de obra qué es? ¿Tiene o está comprendido un dar? Y bueno, sí, porque si yo me comprometo, soy carpintero, me comprometo a hacer un mueble de cocina para alguien, tengo que hacerlo y tengo que entregarlo, porque si no lo entrego nunca cumplo la obligación. Ahora, ¿qué es más importante? ¿O dónde está el acento de esa obligación? ¿En hacerlo o en entregarlo? El entregarlo es una acción secundaria, lo importante es que lo haga. Si no, lo compraría hecho en cualquier mueblería y lo pondría en mi casa. A mí me interesa que me lo hagan a medida, que me lo haga un señor en el cual yo confío y que me prometió que va a tener determinadas calidades. Entonces, lo mando a hacer. Lo mando a hacer. Ese contrato es un contrato de locación de obra. Y que es distinto a la compraventa. También hay una cosa y también hay un precio.
Pero más que, o antes de que haya una cosa, hay un hacer la cosa, que es determinante para que haya ese precio. Entonces, eso hace que ese contrato tome una forma distinta a lo que es la compraventa. Es un contrato que importa el hacer. Y me voy a detener un minuto acá porque me parece útil, primero para que nos ayude a distinguir estas figuras, pero para que ustedes puedan incorporar una capacidad o una forma de razonamiento. Y es, otra vez, ¿cuál es el principal riesgo que tenemos en la compraventa? Bueno, la cosa está, nosotros la podemos ver, está determinada, es una lapicera, es esta lapicera, la estoy viendo, ¿cuánto vale? Un precio, bueno, intercambio de precio por cosa. No hay mayores riesgos más que si, bueno, si la compraventa la hice sin poder tener experiencia de la cosa, entonces puede haber un tema de vicios aparentes, cuando la vea voy a ver si, me parece que esta no es nueva, es usada, porque tiene algún defecto, está torcido esto, bueno, vicios aparentes, o puede tener vicios ocultos, los vicios revisitorios que estudiamos en la parte general. Bueno, hay un régimen para eso, es decir, los riesgos principales entonces son lo que tienen que ver con la integridad de la cosa y el precio. Pero si seguimos pensando como pensábamos recién en la locación de obra, y si decimos que hay un hacer, es que hay un riesgo que es distinto al que nos presenta la compraventa, que es que si yo mandé a hacer algo, por decir, el mandé es vulgar, está entre comillas, si yo encargué a alguien que haga algo, el riesgo principal es que lo haga en términos de lo que yo le pedí. Es decir, que haya una correspondencia entre lo que le encargué y lo que me da. O mejor dicho, que haya una correspondencia entre la expectativa que él me ofreció de calidad y la que me termina dando. De calidad, cuando digo calidad, diseño, etcétera. Adecuación de las medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Que mueblemente donde lo tengo que ubicar, ¿no? Ha pasado que no entra. Entonces, fíjense que hay un riesgo que tiene que ver con el hacerlo correctamente, hacerlo conforme a lo que fue el contrato. Con lo cual, aparece un factor novedoso que no aparece en la compraventa. Y eso justifica, entre otras cosas, eso justifica un tipo de contrato distinto. Un tipo de contrato distinto, porque además se contrata de otra manera, se paga de otra manera, la ecuación económica se va conforme a esa tarea que se le encarga a alguien. Estoy poniendo ejemplos de locaciones de obras sencillos. Si nos vamos a locaciones de obras más complejas, ese contrato se va complejizando y entonces tiene más sentido todas las cláusulas que ustedes van a estudiar allí en el contrato de locación de obra relacionadas, por ejemplo, cómo se fija el precio de la locación de obra. Que a partir de la próxima clase, cuando entremos a analizar los contratos, cada figura contractual en particular, que no vamos a hacer todas, sino que vamos a hacer las más importantes, porque no llegaríamos a verlas todas, ahí lo vamos a ver, esa foto, con esa lógica de cuadro, como yo lo estoy planteando al principio. Ahora, para concluir esta primera parte, lo que les quiero invitar como que les quede como conclusión es, si ustedes hacen el ejercicio de entender con la definición del contrato, entender de qué contrato es, pero me refiero a entender la función económica y jurídica del contrato, va a ser más fácil que ustedes imaginen primero, antes de ir a leerlos, cuáles son los principales riesgos de ese contrato, para después leer y que toman sentido las normas de que se tratan. Vamos a un ejemplo y vamos al contrato de compraventa, que es el primer contrato y es el principal protagonista de los contratos que llamamos de cambio. Los contratos de cambio. Primera cuestión. Es el contrato, dijimos recién, por el cual se intercambia cosa por precio. Si se cambia cosa por precio, ¿el precio qué es? El precio siempre es pagado en moneda. Si cambio cosa por cosa, ya no es compraventa,
es permuta. Entonces, cambio cosa por cosa, ya estoy en la permuta. Y si cambio cosa por cosa, si cambio una cosa en parte por otra cosa y en parte por precio, bueno, depende de qué proporciones será compraventa o permuta, pero no es muy distinto y nos damos cuenta fácil de esa situación. Si alguien cambia un auto por otro auto, bueno, permuta. Alguien cambia un departamento por un auto más plata, eso es permuta según la proporción que tenga en el precio el dinero o la proporción que tenga en el precio la cosa. Si el precio es mayor, será compraventa. Si el precio es menor, será permuta. Ahora, tan dramática no es la situación porque al final del día son dos contratos que tienen la misma naturaleza, me refiero, cuando digo la misma naturaleza, digo, son contratos de intercambio. Son contratos de intercambio. No es como el contrato de mandato, que es de otra naturaleza. Es de otra, o los locativos, que son de otra naturaleza, porque los locativos, fundamentalmente lo que se tiene en cuenta es la actividad de alguien. Los contratos de locación de obra o locación de inmuebles, lo que se tiene en cuenta es la actividad de alguien. En la locación de inmuebles, en la locación de obra quedó claro que la actividad es del tipo que tiene que desarrollar la obra. Y en la locación de inmuebles, ¿qué es la actividad que tiene la principal actividad? La actividad omisiva. El locatario, como propietario de la cosa, tiene el derecho de uso. Sin embargo, a cambio de un precio, se abstiene de usarlo. Una conducta omisiva, se abstiene de usarlo. Esa abstención es lo que le permite tener la locación. Él se abstiene de usarlo, que le da el uso, permite el uso a otro, y entonces eso le da la renta que se llama locación. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo en las locaciones aparece la presencia, por omisión o comisión, de una conducta, que es la que realmente se enajena. Lo que está en el comercio es la conducta, es el hacer, el desarrollar el mueble, la obra, el no hacer, que es permitir el uso a otro. ¿Se entiende eso? La compraventa no. La compraventa hay un dar por dar. Es dar cosa por precio. Bien, si con esta mentalidad recorremos nosotros el contrato de compraventa, que es el primero que tenemos, nos vamos a encontrar con la definición en el 1123. Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa a otra, transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Punto. Definición de compraventa. Ya está. Ya está. Y hay un factor. Tiene que transferir la propiedad de la cosa. Porque si transfiere el uso de la cosa, ya no es compraventa, transfiere un uso. Entonces estamos en el mundo locativo. Entonces, se dan cuenta que los detalles tienen importancia. La transferencia de la propiedad de la cosa, de la disponibilidad de la cosa. Esto nos lleva a tener una mínima idea, entonces, de elementos que tal vez ustedes todavía no manejan, como son los derechos reales, ¿no es cierto? Pero transferir la propiedad de una cosa es transferir el derecho de dominio, el derecho real de dominio. Derecho real de dominio. Lo otro es transferir uso, Entonces, cuando yo estoy permitiéndole a alguien que ocupe un inmueble, pues lo estoy locando, le estoy transfiriendo el uso de la cosa. Estoy transfiriendo el uso de la cosa. Lo tiene, le doy la tenencia, lo tiene para su uso. Entonces, primera cuestión. Ahí tenemos todos los elementos importantes. ¿Cuáles son, como les dije antes, los riesgos típicos de la compraventa? Bueno, pensemos si es instantánea, inmediata, es decir, el intercambio de cosas por precio es instantáneo, no hay mayores problemas respecto del pago del precio, pues se está dando en el momento. Los riesgos que están es respecto de la calidad que pueda tener la cosa. Respecto de la calidad que pueda tener la cosa en términos de que sea la misma calidad de la cosa prometida, es decir, que la cosa esté en estado de uso razonable. Eso llamamos vicios o defectos. Como decíamos antes, esos vicios pueden ser aparentes o pueden ser ocultos. Y para eso, ya saben, tenemos un régimen específico que lo estudiamos en la parte general del contrato. Ahora fíjense en la compraventa. Sigamos un minuto para analizar estas cuestiones. Primero, después de definirla en el 1123, en el 1124 encontramos la aplicación supletoria del contrato de compraventa del contrato de compraventa a otras figuras. ¿Qué es supletoria?
que lo que le está diciendo allí la norma es que el contrato de compraventa, ¿no es cierto?, es un modelo que se puede aplicar a otras situaciones. Entonces, nosotros dijimos que para que haya compraventa, se aplica, tiene que transferirse la propiedad de la cosa. Ok, la propiedad de la cosa, dicho en términos de derechos reales, es el dominio de una cosa, el derecho real de dominio. Y si transfiero el condominio, que es el derecho real de dominio pero compartido con alguien, bueno, también se aplican las normas de la compraventa. Bueno, esa aplicación supletoria es a la que se nos refiere el 1124. Es decir, que lo que nos está dando normas como esas que vamos a encontrar en otras formas contractuales, nos está dando el ámbito de aplicación del concepto. Antes la norma dio la definición legal del contrato de compraventa y lo que nos está dando es el ámbito de aplicación de ese concepto, el campo de aplicación de ese concepto. Lo está ampliando, lo está modulando de forma de ampliar a qué otras situaciones vamos a mencionar de la misma manera o tratar del mismo modo. Cuando el Código Civil y Comercial en materia de contratos define un contrato, no está, insisto, haciendo una especulación teórica o dogmática. Si yo, por ejemplo, dijera, soy un filósofo y digo, para mí, no sé, el amor es tal cosa. Lo que estoy haciendo es una definición de un concepto y le estoy dando las propiedades principales que tiene ese concepto. Ahora, cuando estamos hablando en derecho y de una herramienta bien práctica como el contrato, cuando define el contrato de compraventa, lo que en realidad está haciendo es definir un régimen legal aplicable a una situación. Está pensando en una situación de hecho y está dando elementos para que esa situación de hecho sea subsumida en ese contrato. Entonces yo, por ejemplo, digo, es un concepto que a mí me permite decir y razonar de este modo. Imagínense, estamos con el contrato de compraventa. Imagínense que viene alguien y me dice, este papel, ¿es un contrato de compraventa? Entonces yo lo pongo a leer y digo, a ver, acá dice que fulano de tal le vende a Sultano un inmueble, lo describe por la suma de tanto. Ok. Digo, hay un contrato de compraventa, hay una cosa designada, está transfiriendo la propiedad a alguien y hay un precio por el cual ese comprador va a pagar. Ahora también observo que este papel que tengo en la mano, no es una escritura pública. Entonces, y yo sé que un contrato de compraventa inmobiliaria tiene que ser un contrato formal, de escritura pública. Entonces yo diré, esto es un boleto de compraventa, boleto es el nombre vulgar de un verdadero contrato de compraventa que no está cumpliendo con la formalidad de ley. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy calificando, estoy usando términos legales, término legal, concepto de contrato de compraventa, término legal, forma de los actos jurídicos, en particular, forma de los contratos. Y estoy calificando a una situación de hecho. Me traen esto y yo lo estoy calificando que es. Entonces, es decir, esto, para que tenga la validez propia de una transmisión de dominio inmobiliario, tiene que ser elevado a escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad inmueble para ser oponible a terceros. Yo puedo razonar así a partir de que yo manejo elementos, definiciones que me dan los textos legales, como el Código Civil y Comercial. Entonces, el carácter las definiciones de contratos tienen un carácter eminentemente práctico, que es para que yo pueda, intérprete del derecho, que yo pueda calificar lo que pasa delante de mis ojos, que yo pueda entender de qué se trata. Del mismo modo que cuando viene alguien que sabe de botánica, un experto en botánica, no mira una rosa, mira a algo que tiene un nombre técnico en latín, ¿no es cierto?, que dice no sé cuánto, no sé cuánto. Fantástico. Y cuando mira otro, el tulipán dice, esto es no sé cuánto, no sé cuántos, y esto es no sé cuántos, no sé cuántos. Tiene una definición técnica que le permite darle un nombre apropiado a cada especie distinta.
Para nosotros serán flores, o serán plantas, o serán vegetales. Nos manejamos con generalidades porque no conocemos esos detalles definitorios. Acá es exactamente igual. Entonces, ustedes están leyendo, cuando leen esos conceptos, y son conceptos eminentemente prácticos. Tanto es así, que les pongo como ejemplo el artículo 1125 del Código Civil y Comercial, que habla de la compraventa y habla del contrato de locación de obra. Fíjense, cuando una de las partes se compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas hayan de ser manufacturadas o producidas, se aplican las reglas de la compraventa, a menos que de las circunstancias resulte que el principal de las obligaciones consiste en suministrar mano de obra o prestar otros servicios. Le está dando a ustedes una pauta de interpretación en esto que yo estaba poniendo como ejemplo, cuándo es compraventa y cuándo es locación de obra, y esto que decíamos, en la locación de obra hay un concepto predominante que tiene que ver con el accionar de alguien que está prestando su servicio y su trabajo, para distinguir uno de otro. Dice, sí, nos da inclusive un segundo elemento, si la parte que encarga la manufactura o producción de la cosa asume la obligación de proporcionar una porción sustancial de los materiales necesarios, se aplican las reglas del contrato de obra. Nos da una pauta y dice, mirá, no solamente el trabajo que alguien compromete lo convierte en un contrato de locación de obra, sino vamos a usar un signo objetivo. Cuando ese hombre tuvo que, para hacer la obra, tuvo que comprar la madera, comprar los herrajes del mueble, comprar la mesada de arriba, y él te lo trajo todo armado, bueno, es más locación de obra que contrato de compraventa. Entonces, yendo entonces un poco a la conclusión de esto que estamos viendo, es en la parte especial de cada contrato, ustedes lo que van a encontrar es una definición que determina el régimen legal aplicable a figuras de hecho, y además el régimen de obligaciones de cada una de las partes, que en realidad responde a un riesgo propio de ese tipo de operación, al riesgo propio de ese tipo de operación económica que subyace debajo. Vamos a ir a otro contrato que vamos a tratar en su detalle después, pero me anticipo porque la mayoría de los contratos son para ustedes fácil de imaginar. La compraventa, la locación de obra, la locación de cosas, el mandato, son contratos que son sencillos de imaginar. O sea, todos tenemos alguna u otra experiencia en la materia que nos podemos hacer una composición de lugar al respecto. Pero, por ejemplo, hay contratos que son más difíciles de que para ustedes, alumnos, puedan comprender mejor. Y por cierto que es un contrato que tiene ciertas dificultades, que tiene que ver con el fideicomiso y el leasing. Ya lo vamos a tratar en detalle, pero fíjense que ahí hay una mezcla de cosas, porque tiene que ver con dos personas, o dos sujetos, que a partir de la dación de una cosa, generan derechos, ¿no es cierto? Y generan una serie de relaciones a partir de la tenencia de esa cosa. Entonces, en el fideicomiso, por ejemplo, que es más fácil que el leasing, porque el leasing tiene otras variantes que haría más larga la explicación, pero en el fideicomiso nosotros apoderamos, entre comillas, a alguien para que administre una cosa que le doy, ¿no es cierto?, en beneficio mío, del fiduciante, o en beneficio de un tercero, fideicomisario. Cuando digo o, es una elección que tiene el fiduciario. Es decir, el fideicomiso representa a todo un programa de desarrollo de un negocio, a todo un programa de desenvolvimiento de un negocio bastante complejo, que el contrato se define por
el tipo de entrega de la cosa que se hace una entrega de la cosa con la modalidad del dominio fiduciario, propiedad fiduciaria, una modalidad del derecho real de dominio particular, que tiene la característica de ser limitado en el tiempo. Ya lo vamos a ver con detalle, pero para que ustedes se den una idea, y que le permite al fiduciario desarrollar, insisto, un negocio bastante más complejo. Entonces, lo que hace el régimen legal es definir cada situación contractual subjetiva. Es decir, ¿qué puede hacer el fiduciario? ¿Qué puede hacer el fiduciante? ¿Qué puede hacer el fiduciario? Si hay beneficiarios, ¿en qué medida serán beneficiarios de ese fideicomiso? Y si hay fideicomisarios, ¿en qué condiciones se hacen de la cosa final? Es decir, hay un desarrollo de un íter contractual bastante complejo que el código va definiendo, la normativa va definiendo a partir de analizar cada una de esas posiciones subjetivas. Posiciones subjetivas que están dadas por sus derechos y obligaciones. Entonces, es importante que ustedes analicen o pesquen esa técnica que tiene el derecho especial de los contratos para entender cuál es la lógica de cada figura contractual. Bien, no tiene... para terminar y ir a las preguntas y dar un espacio a las preguntas, lo que les quiero decir es, no tiene mayor sentido en cada una de las clases agotar el reglamento, digamos, de cada contrato, porque son la mayoría de las figuras contractuales, una vez que se las entiende, todo el régimen legal es bastante, ¿cómo podría decir? Bastante obvio. O sea, no es algo difícil, salvo, insisto, las figuras del fideicomiso y del leasing que sí requieren una lógica, una explicación en particular. Pero los demás contratos cada norma es una derivación lógica de la figura contractual bien entendida. Con lo cual, yo diría que pongan el esfuerzo en entender básicamente en qué consiste cada contrato para después ir sí a las soluciones más puntuales. Pero que repetirlas en una clase no tiene mayor sentido porque, bueno, están mucho mejor explicadas en los libros y con más síntesis. Con lo cual, mi recomendación de estudio de esto es que ustedes generen sus propios cuadros, digamos, propios cuadros sinópticos de cada figura contractual para ir ganando en comprensión y a la vez esa comprensión les va a permitir ser más precisos, ¿no es cierto?, a la hora de llegar a cada una de las consecuencias de esos contratos. Bien, preguntas, dudas, comentarios. Se van desmuteando y van haciendo las preguntas con total libertad. No hay preguntas. Bueno. ¿Estuvieron estudiando algo hasta ahora del tema? ¿Vieron algo? ¿Leyeron algo? Sí, adelante. Sí, yo en particular estuve leyendo y tengo una consulta, profesor, respecto del boleto de compra-venta. ¿Cuándo, entre comillas, cuándo aplica? ¿En qué ocasiones se usa y cuándo es obligatorio o cuándo es opcional? No sé cómo se regula. No, a ver, el boleto de compraventa es un uso habitual de la dinámica de la compraventa inmobiliaria, ¿sí? Cuando el contrato de compraventa tiene por objeto cosas inmuebles. Únicamente. Únicamente. Bien. A veces, pero yo no quiero pecar de capitalino, no, claro, porque son estas, en la compraventa inmobiliaria se usa siempre, ahora les voy a explicar por qué. En la compraventa de otras cosas
se usa, ya por ejemplo en autos robados no se usa, pero no descarto que en algún lugar se siga usando. Que es un grave error porque complica más que lo que soluciona. ¿Por qué se usa en la práctica inmobiliaria? ¿Por qué se usa en la práctica inmobiliaria? En la práctica inmobiliaria se usa porque en general el íter contractual en la dinámica inmobiliaria es así. Hay una persona que tiene, generalmente una inmobiliaria, tiene oferta un inmueble y dice, vendo el inmueble por tanto. Entonces, por ejemplo, supongamos, vendo el departamento por $50.000. Fantástico. Viene el comprador hace una oferta. Dice, yo te ofrezco 45. El de la inmobiliaria, ¿qué hace? Le dice, bueno, reservame la oferta. ¿Qué significa reservar la oferta? Significa que le pone unos pesos, una suma, supongamos $500, para relacionarla con el precio de venta, les digo, en dólares. Y yo te aseguro que vos en una semana vas a tener una respuesta. Entonces la inmobiliaria va al propietario y le dice, mira, tenemos una oferta por $45.000. Creo que estamos pidiendo 50, creo que está bien. O pidámosle 47. Vuelve el tipo, 47. No, 45,5. Listo, 45,5. Bueno, cerralo, 45,5. Listo, hay acuerdo. Oferta aceptada. Ahí, cuando se acepta la oferta, se hace el contrato de compraventa. Es un modo que, ni bien hay oferta de aceptación, se firma el contrato. ¿Para qué? Para después pasar a la escritura, porque para pasar a la escritura hay que hacer una serie de trámites en el registro de la propiedad. Primero hay que buscar un escribano, después hay que, ¿cómo se llama? Bloquear el asiento para que no entren embargos y demás, que eso lo hace el escribano, etc. Y se pone una escritura generalmente a los 30, 40, 60 días. Y entonces, de los $500 que pusiste al principio como reserva de la oferta, después se pasa a una seña que se firma el boleto de un 20, 30, 40%, depende, del valor total, y el resto en la escritura. Entonces, esos 3 pasos se van haciendo de ese modo. ¿Se puede evitar? Sí, no es obligatorio. Sí, sí. No es obligatorio hacerlo. De hecho, yo no lo hago, por ejemplo. Cuando yo tengo que comprar algo para mí, no paso por el boleto. Voy directamente a la escritura porque es agregarle, a mi modo de verlo, un riesgo más. Si te gusta, bien. Si no me gusta, no me gusta. Está bien, está bien. Pero Es por una eso... condición, que quiero decir, no es obligatorio, es una condición negocial. El de la escribanía, el de los inmobiliarios lo hacen habitualmente porque esa es la oportunidad de cobrarse su comisión. La cobran al boleto. Pero no hace falta que cobren el boleto. Vos crees tu comisión, toma, te lo pago ahora. O te lo pago cuando venga la escritura. Apurame todos los trámites que quiero la escritura rápido. Hoy en día se puede escriturar en 15 días tranquilamente. Sí, sí. No hace falta Sí, hacer un boleto. Porque ese boleto, ¿qué es? Es un contrato, como lo dije antes, es un contrato que no cumple con las formalidades de ley. Es decir, no es ni chicha ni limonada, digamos. Está bien, sí, sí, sí. Es como una manera de obligarse, pero es relativo. Es el íter, es lo que suele ocurrir, es una costumbre que tiene sus fundamentos, no es que es una costumbre, no es que sea una costumbre ni espuria, ni ilegal, no, es una costumbre, bueno, que se suele hacer así. ¿Pero se puede evitar perfectamente? Sí, se puede evitar perfectamente. Bien. A veces también están impuestos por la obligación. ¿Qué quiero decir? Cuando las partes, efectivamente, el vendedor vende su casa donde vive y tiene que buscar otra cosa, necesita tiempo. Claro. Entonces, con esto se gana tiempo. Está bien. Y con respecto, disculpe profesor, con respecto a los automotores, por ejemplo. Claro, ahí el problema es que, ahí sí que es una mala práctica, que yo diría totalmente desaconsejable. Porque hay un problema. Primero y principal, la inscripción en el registro de propiedad automotor tiene carácter constitutivo, no declarativo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que contrato de compraventa, definición. Hay contrato de compraventa cuando una de las partes traslada la propiedad de la cosa, ¿correcto? Bien, sí. Bien. Para trasladar la propiedad de la cosa, en la compraventa inmobiliaria basta con el consenso. Ajá. En la compraventa inmobiliaria, los requisitos para trasladar la propiedad son 3. Consenso más escritura pública, o sea, expresado en la forma de ley,
y para que sea oponible a terceros, inscribible en el registro de la propiedad. Pero vos, si haces el acuerdo de partes en escritura pública, ya transferiste la propiedad. Para decirte lo más fácil. Si vos y yo vamos a una escribanía, por eso yo no hago boleto, pero si vos y yo vamos a una escribanía y escribimos un contrato de compraventa, lo que es una escritura, y ahí el que se va como comprador se va como propietario. Claro. ¿Se entiende? Sí, Porque sí, está el consenso expresado en la forma de ley. Bien. Para que sea oponible a terceros, hay que escribirlo. Ok, pero vos te vas como propietario desde ahí. Bien. Cuando vos te vas, en el caso de los rodados, ese convenio consensual no tiene efecto sobre la propiedad. Entonces, si yo te firmo algo que digo, me comprometo, te entrego el auto y recibí el precio del auto, vos no te vas como propietaria del auto. No. No. Para que seas propietario No. hay que inscribirlo en el registro. Entonces, ¿la gente qué hace? Va directamente al registro a hacer la transferencia. Va vendedor y comprador ahí mismo. Y ahí mismo escribimos. Y ahí mismo te pago el precio. Entonces, o te transfiero. Ahí mismo, hoy en día, ¿cómo hacemos? Vamos, hacemos el 08, uno te tiene que dar el 08. Sí. Cuando yo te hago el 08 y te registro la firma, ahí nomás te hago la transferencia, a vos te llegó la transferencia, listo, entonces tengo el precio. Exacto. Ahora tengo un tema con el oponible a terceros, profesor. En ese sentido. ¿Qué pasa? ¿En el auto o en el inmueble? En el inmueble. ¿Qué pasa? Cuando digo oponible a terceros, es como... Terceros son todos los que puedan tener algún interés sobre el inmueble. Caso típico, los embargantes. Exacto. Entonces vos, por ejemplo, vos tenés una deuda con alguien, yo te voy a comprar a vos, vos tenés una deuda con alguien, yo no sé quiénes son tus acreedores, yo te compro tu casa. Entonces, yo quiero, obviamente que la quiero tener libre de embargantes y de cualquier otra cuestión, hipotecas, etcétera. Entonces, escucha esta diferencia. Cuando yo soy comprador, por eso yo voy a la escritura directa, ahora vas a entender. Cuando yo soy comprador, voy a la inmobiliaria. La inmobiliaria tiene la obligación de decirme, esta propiedad está libre de embargos. Y me va a mostrar los informes, me va a mostrar los informes de dominio. Pero el señor de la inmobiliaria, hay una diferencia. Cuando el escribano pide certificados de dominio para una venta, además de darme el informe de dominio, le pone una campana arriba del inmueble que lo protege. Por 40 días, cualquier embargante rebota con sus embargos. No es rebota, quedan pendientes a que haga la operación. Es decir, propone una campana de protección sobre, si se llama bloqueo registral. Bloquea el inmueble. Entonces yo compro tranquilo, porque te puede caer. A mí, el de la inmobiliaria me dice que vos hoy estás libre, en realidad estás libre hoy, mañana no sé. Bien. Entonces. ¿Sería el libre de deuda en el automotor? Vos en el registro automotor, pedir un informe de libre de deuda, deuda. no avanzás. No avanzás. Bien. Entonces todo ocurre ahí. Todo ocurre ahí. Perfecto. Bien. Por supuesto que aparte hay otro problema en el automotor que es tan grave como el que vimos recién con los terceros. El problema es la responsabilidad civil. Entonces, el que vendió, lo más probable es que le dé de baja el seguro porque cree que ya el auto no lo tiene más, pero sigue siendo responsable hasta que el otro escriba. Entonces ahí tenemos un problema. Exacto. Me pasó con el seguro que mantuve 2 meses más hasta que transfirió porque si no seguía siendo responsable, sí. Exacto, exacto. Entonces ese es un tema que queda ahí pendiente. Hay que hacer, si no, la denuncia de venta, que es un trámite que se hace al registro, pero que hay que identificar. Sí, también. Al margen de eso, por más que uno haga la denuncia de venta, el auto sigue circulando y hasta que lo secuestran a veces pasa. Sí, a nivel multas y demás. Y también está la responsabilidad con el tema de las patentes y demás, o sea, eso va aparte. Sí, claro. Porque hoy por hoy te toman una transferencia con deuda de patente. Exactamente. Bien, doctor, muchas gracias. Faltaba más. ¿Qué más?
Bueno, muy bien. Ya estamos en hora. Sigan estudiando. Nos vemos la próxima en unos pocos días. Voy a dejar de grabar porque si no me van a asesinar. Me van a hacer un tribunal académico porque si no dejo de grabar. Así que sigan estudiando. Nos vemos pronto. Gracias por todo.